queridos niños y niñas, miembros del Club de Lectura del programa Sueños de Papel, presentamos a ustedes la lectura del cuento El osito de peluche y otros animales, del escritor alemán Michael Ende, con ilustraciones de Bernard Overdyk. Un cuento que nos invita a reflexionar y a descubrir nuestra misión en el mundo. ¡Disfrútenlo! Érase una vez un osito de peluche llamado Lavable. Esta era la palabra que aparecía escrita en una etiqueta que el osito llevaba en la oreja cuando era nuevo. Por eso, el niño al que le pertenecía lo llamaba así. Pero de esto hacía ya mucho tiempo. Ahora el niño ya iba al colegio y era demasiado mayor para seguir jugando con su oso de peluche. Tampoco por Lavable habían pasado los años sin dejar huella. Le habían puesto varios remiendos y su piel, de tanto lavarla y secarla, estaba bastante desgastada. Así que la mayor parte del tiempo lo pasaba sentado en el rincón de un sofá, mirando las musarañas. Ya podéis imaginaros que eso de estar día y noche sentado en un lugar de honor no era nada divertido. Por eso, de vez en cuando, Lavable daba un par de volteretas, aprovechando algún momento en que nadie lo veía, para no pasar vergüenza, pues era un poquito torpe. Bueno, como todos los ositos de peluche. Un día, cuando estaba, como siempre, sentado en su sofá, oyó el zumbido de una mosca revoloteando por la habitación y que, finalmente, se posó en su nariz. «Hola», lo saludó. «Hola», respondió Lavable, mirándola de reojo. «¿Qué haces aquí?», quiso saber la mosca. «Ya ves, sentado como siempre en mi rincón», dijo el osito. «Sí, ya lo veo», susurró la mosca, «pero ¿para qué?». «No sé», dijo Lavable. La mosca se frotó las patas delanteras. «Pero tienes que estar aquí por alguna razón», insistió. «Pues no lo sé», dijo Lavable. «Deberías saberlo». «Pues claro», susurró la mosca, «cada cual está en este mundo por alguna razón. Por ejemplo, aquí me tienes a mí. Mi misión es zumbar por todas partes y picar de todo lo que me encuentro». «Es que tú no sabes volar, ni te gustan las golosinas». «No», dijo Lavable. «Esta sí que es buena», dijo la mosca burlonamente. «Ni siquiera sabe qué pinta en este mundo. Te aseguro que nunca he conocido a nadie tan tonto como tú». Y tras levantar el vuelo, empezó a revolotear alrededor de la cabeza de Lavable, repitiendo una y otra vez: «Tonto, más que tonto, ignorante, inútil», hasta que desapareció zumbando. El viejocito empezó a reflexionar. «De acuerdo», se dijo. «Puede que yo sea demasiado tonto como para responder a una pregunta tan difícil. Saldré por ahí y preguntaré a otros animales. A lo mejor encuentro alguno que me pueda decir cuál es mi misión en este mundo». Se deslizó por el sofá y empezó a caminar con dificultad. Al llegar a la escalera de la bodega, se tropezó con un ratón. «Hola, amigo», lo saludó amablemente. «Me llamo Lavable y me gustaría saber cuál es mi misión en este mundo». El ratón se alzó sobre las patas traseras y lo miró de pies a cabeza. «Lo único que realmente tiene sentido en este mundo», dijo con su voz chillona, «es ser astuto, no dejarse cazar y saber cómo conseguir suficiente queso y tocino para mantener a la familia». «¿Puedes tú mantener a una familia?». «No», dijo Lavable. «Pobrecito», suspiró el ratón. «En ese caso no me explico para qué existe alguien como tú en el mundo». Y dicho esto, corrió a esconderse en su agujero. Lavable se encogió de hombros y salió de la casa. Delante del portal había un pequeño jardín lleno de flores. El osito de peluche se sentó en la hierba y vio una abeja que zumbaba a su alrededor. «Oye», le dijo Lavable, «me gustaría hacerte una pregunta». «Lo siento, estoy muy ocupada». Zumbaba la abeja y fue a posarse en la flor más próxima. «Dime solo cuál es nuestra misión en este mundo», insistió Lavable. «¿Cuál va a ser?», dijo la abeja.
Eso se aprende ya siendo una larva de abeja. Estamos aquí para trabajar, ser hacendosas, estar siempre en acción y no holgazanear. Creo que está bien claro, ¿no? Sí, pero ¿trabajar en qué? Quiso saber el osito. Haciendo miel, construyendo panales, sirviéndole estar. ¿Es que no sabes nada de estas cosas? Pues, francamente, no, respondió la Bable. La respuesta encolerizó a la abeja. Entonces será mejor que me dejes seguir trabajando. No puedo perder el tiempo con un ignorante como tú. O me dejas en paz, o te daré un picotazo. El osito de peluche no esperó que se lo dijeran 2 veces y se fue del jardín a toda prisa. Pero al ir a cruzar la calle, se encontró con un tordo que estaba tomando un baño en un charco lleno de barro. ¡Ey tú! Gorjeó el tordo. ¿Qué miras con esa cara de tonto? ¿Nunca has visto a nadie darse un baño? Por supuesto que sí, respondió la Bable. También a mí me han bañado muchas veces, pero nunca he chapoteado como tú en agua tan sucia. ¿A qué viene eso? Protestó el tordo. ¿Se puede saber qué quieres? Me gustaría saber qué hago en este mundo. ¿Qué haces? Me importa un bledo lo que hagas. Pero voy a darte un consejo, colega. Olvida lo que no te guste y sé tan fresco como Oscar. Eso es lo que cuenta en esta vida. La Bable se quedó un rato pensativo. Movió la cabeza decepcionado y murmuró. Pues a mí me gustaría saber para qué existe un viejo osito de peluche como yo. El tordo lo miró con desprecio, soltó una carcajada y se dejó volando. La Bable siguió calle abajo caminando cabizbajo, hasta llegar a un parque en el que había un pequeño estanque azul. Cerca de la orilla, sobre las aguas bañadas por el sol, pasó un cisne luciendo su magnífico plumaje blanco. ¡Qué hermoso eres!, le dijo la Bable, maravillado. Lo sé, dijo el cisne, al tiempo que desplegaba sus alas como 2 velas henchidas por el viento. ¿Cuál es el sentido de que estés aquí?, quiso saber el osito. ¡Qué pregunta tan necia!, respondió el cisne, para dar testimonio de la belleza, el único y verdadero sentido de la existencia. ¿Acaso puede haber nada más sublime? Y contemplando placentero su imagen reflejada en el agua añadió, y esa es precisamente mi misión. ¿Y la tuya? La Bable, viendo su imagen en el agua, confesó, no sé. En otras palabras, dijo el orgulloso cisne con una sonrisa despectiva, no eres más que un ser inútil que está de sobra en este mundo. Y diciendo esto le volvió la espalda y se alejó deslizándose con arrogancia hacia el otro extremo del estanque. Al otro lado del lago comenzaba el bosque y la Bable se adentró en él. Al poco rato, posada en una rama, vio a un cuco contando en voz alta sin parar. ¿Qué haces ahí?, preguntó la Bable. Por favor, no me interrumpas. ¿No ves que estoy contando? 65, 66, 67. ¿Y qué es lo que cuentas? Todo. Las hojas, las piñas, los días, las horas. Así que no me interrumpas. 68, 69. ¿Y crees que eso tiene algún sentido?, preguntó el oso de peluche. Por supuesto, replicó el cuco. En este mundo los números lo son todo. Solo lo que se puede contar es real. Todo lo demás no cuenta para nada. 70, 71, 72. ¡Estupendo!, exclamó la Bable. Entonces lo único que necesito es que me añadas a tu cuenta. No tan deprisa, amigo. Lo primero que tienes que hacer es ponerte a la cola de los osos. No puedo, añadió la Bable. El único oso que hay aquí soy yo. Entonces no me vales, argumentó el cuco según su propia lógica. Y ahora deja de interrumpirme. El cuco levantó el vuelo y se alejó repitiendo números y más números, hasta que la Bable lo perdió de vista. El viejo osito de peluche siguió avanzando por entre la espesura, cada vez más densa y oscura. De los gigantescos árboles colgaban por todas partes lianas y plantas,
raspadoras que le cerraban el paso. Era una auténtica selva. Sobre su cabeza, en lo más alto de las ramas, un grupo de monos saltaba de un lado a otro, dando volteretas y balanceándose mientras gritaban sin parar. Al ver al osito de peluche, se callaron de repente y un mono grandote, que debía ser el jefe, bajó de un árbol y se colocó delante de sus narices. ¿Qué te trae por aquí?, le preguntó rechinando los dientes. No quisiera molestar, Respondió la Bable. solo busco quien pueda decirme para qué existimos. Los demás monos rompieron de pronto su silencio y empezaron a repetir estrepitosamente. Él quiere saber para qué existimos. Él quiere saber para qué existimos. ¡Silencio!, gruñó el jefe relinchando de nuevo dientes. La única razón de la existencia es fundar cualquier cosa. Una asociación, un club, un comité, un partido o algo por el estilo. Es decir, una comunidad. Eso es al menos lo que hacemos nosotros. Pero, ¿por qué? Preguntó la Bable. Porque es muy importante, explicó el jefe, que uno sea el que mande y que los demás obedezcan. Si no fuera así, sería el caos y todo andaría patas arriba. Cada cual debe ocupar un puesto por encima o por debajo de otro para poder saber lo que vale. ¿Tú serías capaz de mandar o de obedecer? No lo sé, dijo la Bable. Entonces ya estás largándote de aquí. En nuestra comunidad no hay sitio para gente como tú, le gritó el jefe. Y acto seguido el resto de los monos empezó a arrojar sobre la Bable todo lo que tenía a mano, obligándole a buscar cobijo entre la maleza y alejarse de allí a toda prisa. Justo detrás de la selva se abría una amplia estepa, en medio de la cual se encontraban un grupo de elefantes concentrados, al parecer, en una seria conversación. Tenían cara de sabios y se movían con gran solemnidad. «Perdonad», dijo la Bable, un poco tembloroso. «¿Podríais decirme cuál es la misión de cada uno en este mundo?» Los elefantes se agruparon a su alrededor y, frunciendo el ceño, lo miraron de pies a cabeza. «Difícil cuestión», dijo uno de ellos. «También nosotros hace tiempo que tratamos de encontrar la respuesta correcta». «¿Y qué habéis averiguado hasta ahora?», preguntó la Bable. «Las grandes cuestiones», comentó otro, «deben estudiarse a fondo y sin prisas. De momento sabemos que el verdadero sentido de la existencia consiste justamente en no dejar de reflexionar sobre su sentido». «Pero eso», objetó la Bable, «puede durar eternamente, o por lo menos mucho más tiempo del que yo pueda durar». «De todos modos», intervino un tercero, «como toda criatura viviente, tienes en tu interior un alma inmortal, ¿no es así?» «A decir verdad, nunca he visto mi interior, pero creo que estoy lleno de serrín y espuma». «Entonces no eres una auténtica criatura», sentenció el primer elefante. «No eres más que un objeto artificial, sin alma ni inteligencia, un viejo objeto inútil que lo mejor sería abandonar en algún vertedero». De todas las respuestas que había recibido hasta entonces, esta fue la que más lo entristeció, a pesar de no tener en su interior más que serrín y espuma. No es que tuviera grandes pretensiones, pero la idea de acabar tirado a la basura le resultaba estremecedora. Por otra parte, después de lo que habían dicho los elefantes, no pudo por menos que plantearse si tendría algún sentido hacer más preguntas sobre su destino. La estepa fue convirtiéndose en un desierto pedregoso y cubierto de arena. A punto de caer, rendido de tanto andar, descubrió una roca y se recostó contra ella. Extendió las patas y dejó que el sol acariciase su remendada barriga. De pronto, llegó a sus oídos el cercano siseo de una voz burlona. «¡Hola, Griflón! ¡Menuda sorpresa!». La Bable volvió la cabeza y vio una enorme serpiente cascabel, enrollada, que lo miraba fijamente con sus ojos resplandecientes. Instintivamente, el osito intentó huir, pero el miedo le impidió hacer un solo movimiento. «Tranquilo, muchacho», le susurró la serpiente.
No querrás que me ponga nerviosa, ¿verdad? Y despacito fue acercándose a él. ¿Qué tal, querido?, le dijo con un silbido escalofriante. Has llegado justamente en el momento oportuno. Me gustas. Gracias, tartamudeó la Bable. Pero tengo que seguir mi camino. No me digas. ¿Para qué viene tanta prisa? Es que necesito averiguar para qué estoy en este mundo. La serpiente soltó una carcajada tan sonora como preocupante. ¡Ja, ja, ja! Menudo problema. Los tipos como tú, para lo único que existen, es para que yo los devore. Sobre todo hoy, con el hambre que tengo, gordito. Porque supongo que serás comestible. Te aseguro que no, respondió la Bable. Lo único que hay dentro de mí es serrín y espuma. ¡Qué lástima!, exclamó la serpiente invisiblemente decepcionada. Eso quiere decir que no vales para nada. Tendré que buscarme otra presa. Y sin más palabras se alejó serpenteando sobre la arena. La Bable respiró aliviado y reemprendió la marcha con toda la rapidez que le permitían sus cortas patitas. Se detuvo a descansar junto a un arbusto y de pronto vio balancearse sobre una rama algo así como un canutillo de brillantes hilos de seda. De repente el canutillo se abrió y salió de él una mariposa que desplegó al sol unas alas preciosas de múltiples colores. ¡Qué maravilla!, exclamó la Bable. ¿Cómo lo haces? Es muy fácil, le explicó la mariposa. Primero fui un huevo, luego una oruga y después me transformé en crisálida y ahora por fin ya soy una mariposa. Para eso vine al mundo, para irse desarrollando cada vez un poco más. ¿Y tú, cómo te desarrollas? No lo sé, contestó el osito de peluche. Entonces, ¿para qué existes?, preguntó la mariposa. Batió las alas y desapareció sin esperar siquiera una respuesta. Pero si eso es lo que me gustaría averiguar de una vez, gritó la Bable. En aquel mismo instante, acertó a pasar por su lado una niña descalza y con un vestido harapiento, lleno de remiendo, porque sus padres eran demasiado pobres para comprarle uno nuevo. Al ver al viejo osito de peluche, se detuvo, lo miró, asombrada de arriba abajo, y le preguntó: ¿Cómo te llamas? La Bable. Eres un osito de peluche, ¿verdad?, preguntó la niña. Yo nunca he tenido uno. ¿Te gustaría ser mío? Me encantaría, dijo la Bable, profundamente emocionada, aunque en su interior no tenía más que serrín y espuma. La niña lo tomó en sus brazos y le dio un beso en la nariz. Desde entonces, la Bable volvió a pertenecer a alguien, y tanto él como su dueña fueron muy felices. Pero este no es el final de la historia. Resulta que al cabo de unos días volvió la descarada mosca, y en cuanto reconoció a la Bable, empezó a volar a su alrededor repitiéndole con su impertinente zumbido: ¿Qué tal? ¿Todavía sigues sin saber qué pintas en este mundo? Tonto, más que tonto, inútil, ignorante. Pero esta vez la mosca se llevó un buen chasco. La Bable había encontrado, por fin, la respuesta que tanto había buscado.